Bienvenido, estimable variedólogo, al canal de variedad, entretenimiento y más. Hoy te traemos una nueva idea vamos a leer el libro El Diario del Chavo, pero no lo vamos a hacer como lo hace cualquiera siempre. Vamos a hacerlo con voces imitadas. Así que vamos a ir con la primera parte. Empezamos. Recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta, etcétera. A todo esto vale para todos nuestros videos y todas nuestras presentaciones. Así que adelante. Empezamos. Prólogo por Roberto Gómez Bolaños. Aquí todavía no vamos a imitar ninguna voz. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, que evidentemente habían pertenecido a un adulto, pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, la que en tiempo de frío debían haber sido de no poca utilidad, pero que cuando lo conocí en pleno verano no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. «Gracias, jefe», me había preguntado, mostrando el cajoncillo de limpiabotas, y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado, pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente, de modo que respondí afirmativamente. Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces le observé con mayor atención y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco o casi nada, diría yo, de los demás. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Pues da lo mismo, ¿no?». «¿Qué es lo que da lo mismo?». «Que me llame como sea. De cualquier manera todos me dicen el Chavo del Ocho». «¿Cuál es tu edad?». Seguí preguntando. «¿Mi edad?». «Mi edad son los años que yo tengo». «Pero por eso, ¿cuántos años tienes?» 8, creo». «¿Dónde naciste?». «No lo puedo recordar porque yo estaba muy chiquito cuando nací». Entonces dejé de correr una pausa intentando que fuera el mismo quien reanudara la conversación, pero resultó evidente que su timidez le impedía hacerlo. Por tanto yo también interrumpí el interrogatorio. Le di una buena propina cuando terminó de lustrar mis zapatos. Eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente y que se pusiera a bailotear al tiempo que exclamaba: «Con esto me puedo comprar una torta de jamón, y 2, y 3, y que llega, y ¡zas!». Y luego, pronunciando un rápido y entusiasta «gracias», levantó ágilmente sus arreos de trabajo y se lanzó corriendo a la calle, donde empezó a sortear el intenso tránsito de los automóviles con esa destreza que solo tienen los niños pobres de las ciudades populosas. Luego, al tiempo que lo perdía de vista, aún alcancé a oír nuevamente las palabras que parecían mágicas: «torta de jamón». Fue entonces cuando descubrí el cuaderno. Lo había dejado a un lado de la banca del parque donde yo estaba sentado, y resultaba fácil suponer que era propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Era un cuaderno corriente que mostraba con toda claridad el uso continuo al que había estado sometido. De las pastas de cartoncillo roto quedaban más que pequeños irregulares trozos manchados de grasa, polvo y sudor, y vaya usted a saber qué otra cosa. Las hojas, algunas también completas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas de los más variados orígenes.
pero en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos, el diario del Chavo del Ocho. La primera vez que lo leí sentí remordimiento de quien sabe que sabe que estaba violando la intimidad de una persona, pero lo leí por segunda vez y el sentimiento se fue convirtiendo en una inquietud del cual pasaba después a la risa, la tristeza y el asombro. Entonces me convencí que era necesario dar al público la oportunidad de conocer ese mundo extrañamente optimista en que todo se puede desenvolver un niño que carece de todo menos de eso que sigue siendo el motor del universo, la fe. Quiero aclarar que en ninguna parte del manuscrito se menciona la palabra diario, pero yo me tomé la libertad de adjudicarle al título tal título en vez de notas o apuntes o algo similar, porque a pesar de la carencia de un orden cronológico, la palabra diario me pareció más acorde con la intimidad que encierra lo escrito en el viejo cuaderno. Como es lógico, el manuscrito contiene un sinnúmero de errores gramaticales, de sintaxis y etc. Por tal motivo he visto precisado a corregir, pero procurando que en lo posible permanezca el sabor del original. Algunas veces, por ejemplo, tuve que dar forma a la frase que estaba débilmente sugerida, y en ocasiones muy contadas tuve que llegar a la adición o supresión de frases y palabras. Asimismo tuve que hacer un cierto reordenamiento de párrafos, pero en cambio no modifiqué el aparente desorden en el que se narran los acontecimientos o las apariciones del Chavo. Entonces, empecemos. El diario del Chavo por el Chavo del Ocho. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, porque todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea, que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban ¿cuál es? Y ella respondía no sé, uno de esos, y entonces le daban el niño que tenían a la mano. Claro, no siempre le daban al mismo niño, o sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. A pesar de todo, a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantísimas que no sé por qué no me tocó alguna, aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varios hijos, pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con doña Florinda. O sea, que Kiko tiene una mamá completa para él solito, y el muy tonto se porta mal y la desobedece. Yo le digo a Kiko que no sea tonto, que no la desaproveche. También me gustaría tener un papá, pero no como Rondamón, que es el papá de la Chilindrina, porque Rondamón pega mucho. Y bueno, doña Florinda también pega mucho, pero no a su hijo. Ella nomás le pega a Rondamón. Rondamón es muy bruto y dicen que los hijos salen igual a los papás, pero no es cierto. Es evidente que el personaje es Don Ramón, pero como el Chavo lo llama Rondamón, nosotros lo transcribimos de esa manera. Porque la Chilindrina no es bruta. En lo que sí es igual a su papá es en lo floja, por eso no le gusta la escuela. También me gustaría tener una tía, o un perro, o algo. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y le pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre, y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz. La única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra
uno como escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta, porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa. Y yo le dije que me había llovido, pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía 2 meses que no llovía y me castigó otro día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo, se llamaba Chente, de cariño le dicen Chente, y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que se murió. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños, luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas, y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos, o sea que yo nunca salí, porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas los demás niños preferían perder antes que encontrarme. Luego con el tiempo como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato, pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Entonces sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve 2 motivos para ponerme triste: 1, el no poder escaparme, y 2, el darme cuenta de lo tonto que era. Un día me puse tan triste que me solté llorando, y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo: haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles muy bonitas, como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran muy feas, como otras que también se ven en la televisión. Pero lo peor de todo era el hambre que me tenía, porque en esta vida lo más importante es comer. Por eso me metí al mercado donde había muchísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé en robarme algo, pero recordé que era pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Pero es lo que hice, fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló 2 zanahorias. Pero lo mejor fue el día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón, y no puede haber nada más bueno en esta vida. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches, pero el señor era tan bueno que solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedó haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más a prisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior, y me entró más miedo y seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era uno como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura. También había niños, eran como 8 o 9. Casi todos eran mayores de edad que yo, menos 2 que eran más chicos, o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempos que le habían mochado una mano, o sea que le habían cortado una vez que se le infectó mucho, pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros, y por eso todos los demás lo obedecían. Y listo, aquí llegamos hasta la primera parte del diario del Chavo del 8. Espero les haya gustado si no lo conocían, y yo sé que tal vez algunos ya lo tendrán, lo habrán leído, lo habrán escuchado, pero nunca con las voces muy parecidas, imitadas como las hacían los personajes amados de la televisión. Así que chao, nos vemos. Sí, nos vemos en el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal. Eso. Y que me daban otra torta de jamón y llegaba y ya, y chao, hasta pronto. Pi. No llores, chao.
Es que los voy a extrañar. Bienvenido, estimable variedólogo del canal de Variedad, Entretenimiento y más. Y hoy toca una nueva sección de El Diario del Chavo. Así que dinos, Chavo, ¿qué nos tienes que decir importante? ¡Sus! ¡Sus! Que llegaba y que se suscribían y se volvían a suscribir y dejaban me gusta y otra vez me gusta y no hacían no me gusta porque yo hago pi 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 y compartían y me daban una torta de jamón y después otra y ¡zas! Ya, Chavo, tenemos que seguir leyendo. Y bueno, aquí continuamos con la segunda parte del Chavo del 8. Que lo disfruten. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de esos de los niños se estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía Conejo era ponerse a gatas para que el Pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al Pinacate cuando aventaba las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas les dijo al Pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del Conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada de cigarro y se lo pasó al siguiente, y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo, pero no me preguntaron nada. Lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo adentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros, pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate diciendo que el conejo había palmado. O sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento sin moverse y todo lleno de sangre, pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar, pero que vomitaba si no había comido nada. El Pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños, o bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños, y cuando esto sucede siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Un día iba yo por la calle por otra calle que no conocía cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí en una vecindad y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo recordaba un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos,
por lo cual no podía hacer muchas cosas, pero por eso yo le ayudaba. Pero ella decía siempre, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente, pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra, y así hasta la fecha. Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto en el barril cuando quiero que los demás se den cuenta de que no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. También cuando yo no tengo ganas de ver a los demás o cuando tengo muchas cosas en que pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8, así como me siguen llamando todos. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorado de doña Florinda y que por eso cuando ésta está enfrente de ella, el profesor se le pone en los ojos como le voy enfermo. Y dice doña Florinda que doña Florinda también está enamorada del profesor Girafales, que ella también se le nota mucho porque se ríe como idiota cada vez que el profesor llega a la vecindad, lo cual sucede casi todos los días. Doña Florinda lo recibe siempre lo mismo, profesor Girafales, y el profesor también responde lo mismo, doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá!, dice ella. Vine a traerle este humilde obsequio, dice él dándole un ramo de flores, que también parece ser siempre el mismo. ¡Están hermosas!, dice ella. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿De café? ¿No será mucha molestia? No es ninguna. Pase usted. Después de usted. Entonces los dos entran a la casa de doña Florinda, pero nadie sabe qué tanto hacen allá adentro. Kiko también es huérfano, pero no tanto como yo, porque él sí tiene una mamá, que es doña Florinda, y lo único que le falta es un papá. Según doña Florinda, lo que sucedió fue que su marido se murió cuando Kiko estaba apenas empezando a pronunciar sus primeras palabras. O como dice la Chilindrina, cuando Kiko estaba apenas empezando a decir sus primeras pendejadas. En ese tiempo, el papá de Kiko trabajaba como marinero en un barco, pero doña Florinda dice que don Federico, que así se llamaba el papá de Kiko, no era solamente marinero, sino que además era el capitán del barco, y que por lo tanto ellos habían tenido más dinero que el mismo señor Barriga. Entonces Ñoño dijo que eso no podría ser cierto, ya que su papá es el dueño de toditita la vecindad. Pero doña Florinda dijo que sí, que ellos habían sido riquísimos, y que lo que pasó fue que al quedar viuda no pudo conseguir buenos empleos, y por lo tanto cada vez fue teniendo menos dinero. O sea, que ahora no le queda más otro remedio que convivir con la chusma, que somos la Chilindrina, yo y todos los demás. Tiempo después nos dimos cuenta que tal vez sí era verdad lo que decía doña Florinda, pues un día nos enseñó una fotografía de don Federico, y ahí pudimos ver que sí llevaba puesto un uniforme blanco muy bonito. Pero el uniforme era lo único bonito, pues el señor era horrible, con decirles que era idéntico a Kiko, o sea, la misma cara de nalga, no más que con bigotes, pero con los mismos ojos de huevo tibio y los mismos cachetes de marrana flaca. Lo más triste fue cuando supimos la forma en que se murió el papá de Kiko, pues lo que pasó fue que su barco se hundió en el mar y él tuvo que morir ahogado o masticado por un tiburón. En la escuela me regañó el profesor Girafales por haberle dicho maestro Longaniza en vez de profesor Girafales. Por lo que pasó fue que se me chispoteó, pues todos se quedaron callados cuando yo lo estaba diciendo, o sea que fue sin querer queriendo. De todas maneras me dejó sin recreo. Es que no me tienen paciencia. Pero luego, a la hora de la salida, entre todos nos pusimos a recordar los diferentes apodos que le hemos puesto
al profesor Girafales y todos hicimos la lista, que es la siguiente: Maestro Longaniza, el maestro Longaniza, el ferrocarril parado, el tobogán de Saltillo, porque nació en Saltillo, dicen, la riata de jaripeo, el tubo de cañería, el palo encebado, la garrocha con patas, el intestino desenrollado, el poste de teléfono, el espagueti crudo, el semáforo en rojo, porque el rojo es alto, la columna de la independencia, ta 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 ta, y otros que no pudimos recordar, pero el mejor de todos sigue siendo el maestro Longaniza. El señor Barriga, el hombre más rico del mundo, pues es dueño de toditita la vecindad, o sea que todos los que viven ahí le tienen que pagar una renta cada mes. Bueno, todos menos Rondamón, que no paga nunca. Y lo mismo sucede con con Jaimito el cartero, pero los demás yo creo que sí pagan. Por eso el señor Barriga tiene tantísimo dinero que le alcanza para comprar toda la comida que quiera. Y por eso mismo también es el señor más gordo del mundo. Por cierto, una vez el profesor Girafales nos explicó que la palabra epidemia quiere decir que mucha gente está enferma de la misma enfermedad. O sea que la enfermedad es mucha y está muy repartida. Por eso yo pienso que cuando el señor Barriga se enferma el estómago, es como si toda la epidemia fuera para él solito. Y con eso terminamos. Si quieren saber más sobre el próximo capítulo del Chavo del 8, no dejen de sintonizarnos a la misma hora por el mismo youtuber canal y el mismo día, supongo. Eso. Bueno, chao, ya nos vamos. Así que, chao, mi estimable variedólogo del canal de variedad, entretenimiento y más. Malir Sal. Y nos vemos entonces. Chao, hasta pronto. Suscríbete, comparte, comenta. Y más si te gustó, déjanos algo más. Chao. Bienvenido, estimable variedólogo, al canal de variedad, entretenimiento y más, a el libro número 1 de la televisión hispana, El Diario del Chavo. Y continuamos con su tercera parte, no como fue, sino como pudo haber sido. ¡Sas! Que llegaba y se suscribían y comentaban y seguían más el diario, el Chavo y la Chinrina y etcétera, y ¡sas! Ya, cállate, que me desesperas. Entonces, sigamos leyendo el diario, ¿les parece? Sí, Chavo, dale, pásalo el perro arrepentido. Entonces, continuamos. Muy pronto el señor Barriga tendrá que conformarse con ser el segundo hombre más gordo del mundo. El que le va a quitar el campeonato es su hijo Ñoño, el cual se pasa la vida tragando. El otro día Ñoño llevó a la escuela 3 tortas de jamón y no me quiso convidar ni una sola. Por eso le tuve que romper todo lo que se llama cara. Lo malo fue que Ñoño rajó con su papá y su papá rajó con el profesor Girafales. Entonces el profesor Girafales me dijo que lo que yo había hecho estaba muy mal hecho, lo cual no es cierto, porque se la partí bien y bonito. Y si no lo creen, nomás pregúntele a Godínez. De todos modos, el profesor me castigó dejándome sin recreo. Pero el profesor Girafales se pasó todo el tiempo platicando conmigo y tampoco salió a recreo. O sea que él mismo se castigó porque se dio cuenta de que él también merecía un castigo por haberme castigado. Cuando estuvo platicando conmigo durante el recreo, el profesor Girafales me dijo que los niños buenos jamás golpean a los demás, o sea que yo soy un niño malo. A veces me dan ganas de ser niño bueno, pero llega Ñoño y lo echa todo a perder, porque lleva cosas de comer y no me convida. O sea que me da mucho coraje, y no me queda más remedio que pegarle. Otro que me impide ser niño bueno es Kiko, porque tiene muchos juguetes y no me los presta, o sea que él también se la tengo que rajar. En cambio, al que nunca le pego es a Godínez,
porque Godínez responde pegando más fuerte. Bueno, una vez sí me enojé mucho con Godínez y nos dimos una buena entrada de madrazos. Yo acabé con sangre en las narices, pero Godínez no se fue limpio, porque lo salpiqué de sangre. Y muchas veces también me ha dado ganas de pegarle a la Chilindrina, pero a las mujeres no se les pega, se les debe pegar nunca, por más que lo merezcan. Y por eso abusan tanto de uno, porque ellas sí le pueden pegar a los hombres, lo cual da mucho coraje. Y si no lo creen, nomás pregúntenle a Rondamón, que siempre se tiene que aguantar los golpes que le da doña Florinda. Por cierto, una vez Rondamón me dijo que le gustaría que doña Florinda hubiera sido hombre, para poder contestarle, pero yo le dije que no le convenía, porque siendo mujer doña Florinda lo pone como camote, siendo hombre ya la habría mandado al cementerio. En la escuela estudiamos los animales. La diferencia que hay entre los animales y las cosas es que los animales son seres vivos, menos cuando ya están muertos. Y la diferencia que hay entre los animales y las plantas es que los animales no se quedan en un lugar fijo, sino que cambian de lugar caminando, nadando o volando. De las plantas, en cambio, las únicas que caminan son las plantas de los pies. También hay mucha diferencia entre unos animales y otros. Por ejemplo, hay algunos que salen de un huevo y otros salen de su mamá. Los que salen de su mamá se llaman mamíferos, pues si salieran de su papá se llamarían papíferos. Y los que salen de un huevo se llaman pollitos. Jamás debemos olvidar que los animales son muy útiles para nosotros, pues hay animales que se dedican al trabajo y otros que se dedican a que la gente se los coma. Y de todos los animales, el más útil es la vaca, pues aparte que es comestible, también nos da leche. Bueno, así se dice. Bueno, aunque en realidad la vaca no nos da su leche, hay que quitársela. Pero además las vacas tienen un pellejo que sirve para fabricar suelas de zapatos, y ese mismo pellejo sirve para envolver la vaca, o sea, para que no se desparrame. El estiércol sirve para que las vacas sepan lo que hacen. El esposo de la vaca se llama toro, es el que usan para las corridas de toros, pero afuera de eso, los toros no sirven para ninguna otra cosa, pues ni dan leche ni son comestibles, ya que su carne es demasiado dura para que uno la pueda masticar a gusto. Los toros solamente vuelven a ser útiles cuando pierden la inteligencia, pues entonces los hacen bueyes y los ponen a jalar arado. Pero los animales más bonitos son los perros, y también son los más inteligentes, pues aprenden a hacer muchas cosas. Si les quieren enseñar algo a un perro, lo primero que tienes que hacer es saber más que el perro. Pero también hay trucos que ayudan, como eso de darles algo de comida cada vez que hacen bien las cosas. Por ejemplo, tú avientas una pelota bien lejos y luego le ordenas que te la traiga. Entonces, si el perro te trae la pelota, tú le das un poquito de comida. Pero si no te trae la pelota, tú tienes que ir por ella y no le das nada de comida al perro. O sea que es mejor que no te traiga la pelota, porque entonces tú te puedes comer lo que le ibas a dar al perro. De todos los animales, los marranos son los más cochinos, pero por dentro son muy sabrosos. Los que tienen joroba se llaman camellos, pero la Poppy dice que el camello se le hizo la joroba porque trataron de pasarlo por el ojo de una aguja. Las jirafas son las que tienen el pescuezo más largo, y qué bueno que lo tienen así, porque si no tuvieran el pescuezo tan largo, la cabeza les quedaría flotando en el aire. Otros animales que son muy bonitos son los caballos, y también son muy útiles, pues se pueden usar para montarlos, para jalar carretas, para cargar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor Girafales dice que los primeros que usaron los caballos fueron los chinos, pero la Chilindrina dice que no, que antes los usaron las yeguas. Hoy nuevamente seguimos estudiando los animales. El profesor Girafales nos explicó que los animales que comen carne son carnívoros, que los que comen frutas son frutívoros, que los que comen insectos son insectívoros, y así. Entonces Kiko dijo que los que comen enchiladas son enchiladívoros y los que comen gordas pellizcadas son gordas pellizcadívoros. Pero el profesor Girafales regañó a Kiko por haber dicho eso. Luego preguntó por qué cuáles animales
eran los que comían, cuáles eran los animales que comían de todo. Y yo respondí que los que comían de todo eran los ricos. Cuando el señor Barriga llega a cobrarle la renta a Rondamón, se pone tan nervioso que se hace bolas al hablar. Por ejemplo, en vez de decirle, tenga paciencia, señor Barriga, le dice, tenga barriga, señor, paciencia. Y de la misma forma le has dicho, tiene usted toda la barriga, señor Razón. Y también, hágame una barriga, señor Caridad. Y etcétera. Pero el señor Barriga ya lo amenazó con correrlo de la vecindad, pues dice que ya está cansado de ir a cobrar sin que le paguen. Entonces Rondamón le aconsejó que descansara quedándose en su casa, pero el señor Barriga le dijo que era un desvergonzado y que le tenía que pagar los 14 meses de renta que le debía, y que más valía que lo hiciera antes de que lo pusiera de patitas en la calle. Entonces Rondamón le dijo que por el momento no tenía dinero, pero que no se preocupara, que él no se olvidaría de su deuda durante todos los días de su vida, y lo ha cumplido porque nunca olvida que le sigue debiendo. El profesor Girafales me regañó porque llevé las orejas sucias a la escuela, pero ni modo que las dejara en la casa, ¿no? Después me dijo que yo debería lavarme las orejas. ¿Pero para qué? Si todavía oigo bastante bien. Luego me dijo también debería lavarme el pescuezo y las manos. Y yo le dije que las manos sí me las había lavado. Lo malo que fue que entonces me preguntó que cuándo me lavé las manos, pero ni que tuviera yo tanta memoria. Finalmente me preguntó que cuándo me bañé por última vez, pero francamente yo todavía no me baño por última vez. Eso se lo deben preguntar a los que ya se murieron, porque los que estamos vivos no podemos saber cuándo será la última vez que nos bañamos. También dijo que no me debo bañar después de desayunar, y eso lo entiende cualquiera, porque si yo me tuviera que bañar después de haber desayunado, pues no me bañaría nunca. En la clase de gramática, el profesor nos explicó que sin taxis no quiere decir que haya huelga de taxis en la ciudad, como pensaba Ñoño, sino que es la forma de ordenar las palabras en la oración. Entonces la Popis dijo que ella sabía ordenar las palabras en la oración, y se soltó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el profesor le dijo que no estaba hablando de la oración que le hacemos a Dios, sino de la oración en general. Entonces la Popis dijo, General nuestro que estás en los ejércitos, pero no pudo seguir porque el profesor le dijo que mejor se le pusiera atención a lo que él decía. Y lo que él decía es que mucha gente está destrozando el idioma y que hay riesgo de que luego ya no puedan comunicarse entre sí, como los pasó en la Torre de Papel. Obvio que se refiere a la Torre de Babel, que fue una torre que estaba haciendo hace muchísimo tiempo, y la cual querían que fuera muy tan alta que pudiera llegar hasta el cielo. Pero qué mensos, ¿no? Porque si de cemento armado está difícil, pues nomás imagínense si fuera de papel. De todos modos, el profesor Girafales nos dijo que ahí fue donde se separaron las lenguas. Esto hizo que la Chilindrina pegara un brinco y pusiera cara de susto, y así preguntó, ¿qué fue lo que dice que pasó? Y el profesor le repitió que ahí fue donde se separaron las lenguas. Entonces la Chilindrina me preguntó, pues qué estaban haciendo. Y el profesor le repitió que lo que estaban haciendo era una torre. Después aclaró que al hablar de lenguas, se me lenga la traba, de lenguas, él se estaba refiriendo a los idiomas, lo cual hizo que Ñoño se pusiera a presumir diciendo que su papá domina muchas lenguas, y él le preguntó a la Popis que si pasaba lo mismo con su tía Florinda, pero la Popis le dijo que no, que su tía Florinda no domina ni su propia lengua, pues a cada rato se la muerde. El profesor siguió después explicándonos todo, y dijo que lo que pasó en la Torre de Papel fue que todos empezaron a notar que cada uno hablaba un idioma diferente, pero no aclaró si luego los dos hablaban o si les ponían subtítulos en español. La Chilindrina dice que doña Clotilde es la bruja del 71, porque vive en la vivienda número 71. Y lo mismo piensan Kiko y la Popis, pero Jaimito el cartero
dice que no es cierto, pues si fuera una bruja, ¿por qué no hace una brujería para convertirse en una mujer joven y bonita? O sea que yo tampoco creo en las brujas, pero de que existen, existen. No hay manera de saber si es o no una bruja. Pero si por si las dudas, lo mejor es no toparse nunca con doña Clotilde. Yo cuando me topo con ella siento mucho miedo y me da la garrotera. O sea que me quedo trabado y no puedo ni moverme. Entonces me tienen que echar agua fría para que no pueda mover, para que me pueda mover. Pero cierto que un día la Popis me preguntó que qué se siente cuando uno le da la garrotera o no le da a uno la garrotera. Pero no es fácil de explicar, porque lo que se siente es que uno empieza a sentir como si no estuviera sintiendo nada. Después ya sientes que no sientes tanto, y así hasta que sientes que ya no sientes lo que sientes. Y ya, párale, chao. Ya sabes, chao. Los invitamos a nuestro próximo programa, si Dios quiere, el segmento número 4, a la misma hora, por el mismo canal. ¿Te parece, chao? Eso. Ya. Cortamos, nos despedimos de nuestro público, el variedólogo. Eso, ya no dije nada. ¡Ya me hice bolas! Bienvenido, estimable variedólogo del canal de variedad, entretenimiento y más, al libro humorístico número 1 de la comunidad youtuber, El Diario del Chavo, con el supercomediante Chespirito, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda y como la Popis, Carlos Villagrán como Kiko, Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Edgar Vivar como el señor Barriga y como Ñoño, Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Horacio Gómez como Godínez, Ana Lilian de la Macorra como Patty, Raúl Chato Padilla como Jaimito el Cartero. Y esto es una dirección de Enrique Segoviano. En las cámaras, Julio Latub. Y vamos a ver el diario del Chavo, no como fue, sino como pudo haber sido. Y como ustedes recordarán, un niño apodado el Chavo se llegó a vivir a una vecindad y nos estaba contando las historias de su vida, de su infancia, a través de lo que le dejó escrito a un tal Roberto Gómez Bolaños, que por cierto también es escritor. Así que continuemos con la respectiva lectura del diario del Chavo. ¡Sas! Ahora sí, les voy a contar. Y den suscribirse, y den me gusta, y más me gustas, y más suscribirse, y ya. Ya, cállate que me desesperas. Bueno, ahora sí, ya me voy a callar, porque ni modo que siga insistiendo en que se suscriban, porque ni modo que siga insistiendo en que den me gusta, porque ni modo que me siga insistiendo que vayan a compartir. Ya, Chavo. Bueno, luego la misma Popis me recordó que doña Clotilde está enamorada de Rondamón y dijo que solo una bruja sería capaz de eso. Además, la bruja del 71 a cada rato le regala pasteles a Rondamón. Y la Chilindrina piensa que a lo mejor le pone toloache y otras cosas de esas que dejan a idiota a la gente. Pero yo pienso que para ser idiota a Rondamón no le hizo falta comer nada. Ayer hubo un examen de historia. Había 10 preguntas y yo solamente contesté mal la primera. Las demás no me dio tiempo para contestarlas. Lo que pasa con la historia es que los profesores hacen trampas, pues te preguntan cosas que pasaron cuando uno ni siquiera había nacido. Y lo peor de todo
es que cada vez se me hace más difícil estudiar, porque siempre siguen pasando cosas. En cambio, para los adultos fue muy fácil, pues cuando ellos estudiaron casi no había pasado nada. Pero de todas maneras, las clases de historia son muy divertidas, pues es como si te contaran cuentos, como ese de que hicieron una revolución para mejorar las cosas. Después del examen de historia, hemos tenido muchas más clases de historia, y para que no se me olvide, voy a escribir todo lo que recuerdo. Había un presidente que se llamaba Don Porfirio, que fue el que más tiempo soportó a los mexicanos, pero los presidentes nada más pueden pasársela de presidentes durante 6 años. Y cuando se dieron cuenta de que Don Porfirio ya había durado mucho más tiempo, le dijeron que eso no se valía. Entonces llegó uno que se llamaba Francisco Madero, igualito que la calle, y le declaró la guerra de la revolución, y que va ganando. Entonces Francisco Madero se puso a ser presidente, pero no más tantito, porque llegó otro que era malísimo y mató a Madero y hasta lo quitó de presidente. Entonces empezó otra guerra de la revolución, pero no contra Don Porfirio, sino todos contra todos, porque todos querían ser presidentes. El único que no quería ser presidente era Emiliano Zapata. Lo que él quería era que todo el mundo fuera campesino. Lo malo fue que los ricos hacendados preferían ser ricos hacendados antes que ser campesinos. Y como no se ponían de acuerdo, los campesinos empezaron a matar a los ricos hacendados. Y los ricos hacendados empezaron a matar a los campesinos. Y total, que la tierra no la ocuparon ni los campesinos ni los ricos hacendados, sino los muertos que tenían que enterrar, porque en ese tiempo mataron a tantos que el promedio fue que la gente se moría uno por persona. También había un vaquero que se llamaba Pancho Villa, el cual tenía muchos amigos y muchas mujeres, pero al que más se apreciaba era su caballo, que se llamaba 7 leguas. Y se cuenta que Pancho Villa tenía tan buena puntería con la pistola que donde ponía el ojo ponía la bala, y se la pasó poniendo el ojo. El más listo de todos se llamaba Carranza, pues era el que mejor sabía leer y escribir, para lo cual usaba unos anteojos así de chiquitos. Carranza también sabía hacer leyes, en cambio no sabía ni agarrar una pistola, mejor agarraba otras cosas. Pero el que más agarraba era uno que se llamaba Obregón, el cual nomás tenía una mano, pero con esa le bastaba. Lo más curioso de todo es que en México ha habido muchas calles que tienen nombres de presidentes y un presidente que tiene un nombre de calles. Y el otro día, al regresar a la escuela, vi que Jaimito estaba cortando ramas de los rosales que están en las macetas. Yo le pregunté que por qué maltrataba así a las plantas, pero Jaimito me dijo que no las estaba maltratando, que nomás les estaba arrancando unos pies. Por un momento yo pensé que Jaimito se estaba volviendo loco, pero luego me explicó que no es que las plantas tengan pies como la gente, pues ya se habrían ido, sino que así se les dice a unas ramitas que les cortan. Después esas ramitas se entierran en otras macetas y empiezan a crecer hasta que se convierten en rosales, que dan flores y toda la cosa. Jaimito dice que estos nuevos rosales vienen siendo los hijos del otro, y yo le dije que qué bueno que los niños no nacen como los rosales, pues le tendrían que cortar un pie a la mamá y luego enterrarlo en una maceta para que creciera. O sea, que cada mamá no podría tener más que 2 hijos. Lo que pasa es que Jaimito sabe mucho de plantas, porque en Tangamandapio hay muchos árboles y todo eso. Es lo que sabemos, porque Jaimito siempre anda contando cosas bonitas de Tangamandapio, que es el pueblo donde él nació. Y yo me imagino que debe ser un pueblo muy bonito, pues siempre que habla de él, Jaimito dice que es un pueblecito encantador, con crepúsculos arrebolados, y al acordarse termina poniendo ojitos de perro acariciado. A Jaimito le gustan
todas las plantas, que ni siquiera se ríe cuando hacen chistes con eso. Por ejemplo, un día nos estaba platicando de las flores que tienen perfume y se enojó cuando Godínez dijo que las plantas más olorosas son las plantas de los pies. Luego la Popis dijo que las plantas más peligrosas son las plantas eléctricas. Y otra vez se enojó Jaimito. Por eso yo pienso que Jaimito debería ser jardinero en vez de cartero. Pero él dice que ha sido cartero toda su vida. Lo malo es que cuando regresa del trabajo siempre llega muy cansado a la vecindad. Y lo que más le cansa es tener que andar cargando la bicicleta. Pues Jaimito el cartero no sabe andar en bicicleta. Pero no puede decir porque que no sabe andar en bicicleta, porque si sus jefes llegaran a saber esto, perdería su empleo de cartero y por eso llega tan cansado. Luego sigue cansado todo el día y por eso no quiere hacer nada, porque prefiere evitar la fatiga, como dice él. Yo creo que lo que pasó fue que Jaimito empezó a trabajar de cartero antes de que inventaran las bicicletas. Pues el pobrecito es más viejo que las arañas. Claro que nunca quiere decir cuántos años tiene, pero yo me imagino que no baja de 400. Por eso el pellejo le cuelga como un moco de guajolote. De todos modos, Jaimito el cartero dice que a él le gustaría pasar sus últimos días en Tangamandapio, pero yo lo veo muy difícil, a menos que saliera para allá dentro de 15 minutos. Queremos hacer un pequeño paréntesis en nuestro videoprograma del libro del Chavo del Ocho para decirles que el Heraldo de México del año 2023 nos acaba de conceder un premio. ¿Y un premio por qué? Por ser el mejor equipo de fútbol, los mejores rostros del 2023. Claro, si más tú que te pareces a la versión GTP de Flipper, toda artificial. Bueno, me doy. Oh, Kiko, es por haber sido el mejor programa del canal de variedad entretenimiento y más gustado de todo el año. El más gracioso junto con el del Chapulín Colorado y el diario El Chavo del 8. Somos nominados y por eso nos conceden este premio que es el Heraldo 2023. Ah, ya veo. Sí, a don Ramón le pasan muchos heraldos también. A don Ramón le pasan muchos heraldos, chao. Sí, profesor, le echan uno todos los días debajo de la puerta. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Bueno, yo quería darles gracias a todos por este premio y por todos los me gusta y comparte y suscripciones que nos han otorgado apoyándonos en este programa. Le damos muchas gracias a don Ramón, a doña Florinda, al profesor Girafales, a Kiko, a la Chilindrina que estuvo aquí hasta que nos peleamos por derechos, a Godínez, a Jaimito, también le damos las gracias a Patti, también le damos las gracias a ¿quién más se me olvida? Sí, en fin, a muchos, a Enrique Segoviano, al que pone las puertas, que es el director, al que pone las puertas y que hace todo esto de la escenografía, que se llama Julio Latub, a algunos otros productores, a los camarógrafos, a un señor dorado que pasó por aquí caminando hace poco, y a los camarógrafos, y a otros camarógrafos, y a más camarógrafos. Ya, cállate, que me desesperas. Bueno, y con eso acabamos. Sigan disfrutando de nuestro queridísimo programa. Gracias. Ahora sí, regresamos. Ñoño se enoja mucho cuando le dijimos que su papá parece tinaco desparramado.
Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos de que su papá parezca un tinaco desparramado? Después no había manera de conseguir que ñoño se pusiera contento, y por eso nos amenazó a todos diciéndonos: vas a ver, los voy a acusar con el tinaco desparramado. O sea que él se chispoteó la verdad, pues lo que él quería decir era que nos pensaba acusar con su papá. Y estaba así cuando lo encontró doña Clotilde, la cual le dijo que no debía llorar por eso y que aprendiera de ella que no se enojaba cuando le dicen bruja. Pero yo estoy seguro de que eso es una mentira, pues he visto muchas veces cómo se enoja doña Clotilde cuando le dicen así. Sin embargo, ella insistió en que estaba diciendo la verdad, y entonces como prueba ñoño le dijo: bruja, 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 así 3 veces, y doña Clotilde como si nada. Con esto yo me animé y me acerqué para decirle bruja, pero doña Clotilde siguió sin enojo, sin enojarse, y lo mismo pasó con la Popis, Kiko y Godínez, pues tampoco se enojó cuando ellos le dijeron bruja. Pero todos estábamos muy contentos por saber que ya le podíamos decir bruja sin peligro alguno. Cuando llegó la Chilindrina nos echó a perder la fiesta, y es que ella llegaba preguntando que por qué estábamos tan felices, y yo le respondí que porque doña Clotilde ya no se enoja cuando le decimos bruja. Pero la Chilindrina, en vez de animarse, se puso muy seria, como si estuviera dudando. Entonces yo le dije: si no me crees, ve y dile bruja para que compruebes que no se enoje. Pero la Chilindrina me respondió: si no se va a enojar, ¿para qué le digo bruja? Entonces los demás nos dimos cuenta del error que habíamos cometido, pues lo bonito de decirle bruja era ver la cara de guajolote que ponía doña Clotilde, y lo comprendimos mejor al ver que la Chilindrina empezaba a llorar, a llorar de tristeza, recordando los buenos tiempos. Esa mujer, nos dijo, siempre había sido muy buena con nosotros, pues bastaba con que alguien le dijera: aguas, ahí viene la bruja del 71, para que al instante hiciera aquellos gestos de coraje que tanto nos divertía. Y ahora de pronto, la muy ingrata, nos quita esos dulces momentos de la felicidad que tanto habíamos disfrutado. Luego la Chilindrina hizo que nos preocupáramos aún más, pues nos dijo que lo mismo podría suceder si doña Florinda no se enojara cuando le dijéramos vieja chancluda. Pero lo bueno fue que este comentario lo escuchó doña Florinda, que iba pasando por ahí en ese momento, y se soltó diciendo que éramos unos tales por cuales, y que eso era lo malo de vivir entre la chusma. Y todo eso poniendo cara de vela derretida que tanto nos divierte. Después la Chilindrina dijo algo que no entendí muy bien, pero le pedí que me lo repitiera para poder escribirlo. Y eso fue lo que ella dijo: con esto acabo de hacer a doña Florinda, no, que acaba de hacer doña Florinda. Nos está recordando que jamás debemos perder la fe en el género humano. Don Ramón dice que a él no le da miedo ir al infierno cuando se muera, pues está seguro de que no le echarían más, no le echarían más de 2 o 3 años de condena, y menos aún si en vez de encerrado en la grande lo mandaran al purgatorio oriente, por ejemplo, o al purgatorio norte, digamos. Yo le pregunté que cómo podía estar tan seguro de eso, Rondamón, y me dijo que todo era cuestión de tener algunas palancas. Así dijo. Y él, por ejemplo, ha sido muy amigo del padre José, que falleció el año pasado, y que seguramente debía estar muy bien parado allá en el otro mundo. Pero la verdad es que Rondamón no parecía estar muy confiado, que digamos, pues luego me dijo que si le llegara a fallar la palanca al padre José, no le quedaría otro remedio más que dar una mordida. Y esto sí sería mucho más difícil de conseguir, porque don Rondamón jamás ha tenido ni en qué caerse muerto. Pero aparte de todo, a mí me entró la duda de que en el infierno aceptaran mordidas, aunque Rondamón me dijo
que por eso no me preocupara. Pues si la acepta un juez, con mayor razón la acepta el diablo, porque ni modo que vaya resultando que el diablo es un inocente angelito. En cada salón de la escuela escogieron a un niño para que hiciera la colecta de la Cruz Roja. Y en mi salón me escogieron a mí. Me dieron un bote pintado de blanco, el cual tiene una cruz de color rojo. En la parte de arriba tiene dos agujeros que sirven para que la gente eche por ahí el dinero. Uno es así como alargadito y el otro es redondo. Lo curioso es que el alargadito es para las monedas que son redondas y lo redondo es para los billetes que son alargaditos. Pues resulta que no es nada fácil pedirle dinero a la gente. La Chilindrina, por ejemplo, dijo que ella había dado. Yo le pregunté que cuándo. Ella me contestó que el año pasado. Entonces yo le dije que era necesario colaborar todos los años, ya que todos los años hay atropellados, accidentes de tránsito y todo eso. Pero la Chilindrina me dijo que ella qué culpa tenía. Finalmente, sin mucho entusiasmo, que digamos, aceptó echar una moneda. Yo no puedo ver cómo era, pero ella me dijo que había sido 5 pesos. Sin embargo, para mí sonó como si hubiera sido una de 50 centavos. Así que con esto culminamos nuestra cuarta parte del Diario del Chavo. Esperamos y la hayan disfrutado. Hoy nos esmeramos muchísimo para hacerlos reír y para que la pasen bien. Y les hicimos hasta un mejor video. Así que se agradece mucho. Todos los gusta y todos los me comparte y todos los etcétera, etcétera. Y si quieren echar algo en el botón de la Cruz Roja, no, ese no está, ¿verdad? O en el tarrito de la Cruz Roja, también se les agradece, porque todos los años tenemos que ayudar. Ayude, ¿verdad? Así que llegamos y ayudamos y construíamos un mundo mejor. Y como dijo la Chilindrina, no hay que perder la fe en la esperanza humana. Así que, chao, nos vemos, hasta pronto. Bueno, chao, ya cortemos. Nos está llamando Enrique Segoviano para una pequeña fiesta por el premio del Heraldo. ¡Chao! ¡Chavo! Bienvenido, estimable variedólogo, del canal de variedad, entretenimiento y más, al libro número 1 de la comunidad youtuber hispanoamericana, el Diario del Chavo, interpretado por el supercomediante Chespirito, con Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, y como la Popis, Carlos Villagrán como Kiko, Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Edgar Vivar como el señor Barriga y como ñoño Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Ana Lilian de la Macorra como Patty, Horacio Gómez como Godínez, Raúl Chato Padilla como Jaimito el Cartero. Como ustedes recuerdan, Enrique Segoviano, dirección y producción. En las cámaras, Julio Latuf. Recuerdan que esta es la historia del Diario del Chavo, no como fue, sino como pudo haber sido. Y los dejamos con nuestro personaje principal, el Chavo del 8. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Y vamos a seguir con el Diario del Chavo en su quinta parte. Porque no es su cuarta parte, porque su cuarta parte ya fue en la pasada anterior. Y no es su sexta parte, porque su sexta parte viene hasta la próxima. Por eso es la quinta parte, porque ni modo que fuera la cuarta parte que ya fue. No, ni modo que fuera la sexta parte, que ya es la que va a ser en el próximo mes.
Así que vamos a seguir con la cuarta parte, porque ni modo que sea la quinta parte, porque... No, con la quinta parte, porque ni modo que sea la cuarta parte que ya me hice bola. Y en la sexta parte... Ya cállate, que me desesperas. Sí, párale, chavo. Bueno, recuerden suscribirse, compartir y comentar y dar me gusta. Y ya arrancamos de una vez. Y bueno, pero no se enojen. Entonces arrancamos. Pero la Chilindrina al menos puso algo, a diferencia de la Popis, que no puso nada. Y encima de todo eso quiso hacer un chiste. Pues cuando le pregunté que si ella ya había puesto, la Popis me dijo que ni que fuera gallina. Yo le aclaré que se trataba de poner dinero, pero la Popis me dijo que no tenía ni 5 centavos. Entonces la Chilindrina le dijo que las personas en vez de dar dinero dan sangre, la cual es útil porque en los accidentes hay mucha gente que pierde la sangre. A esto la Popis dijo que si la gente pierde las cosas es por no fijarse en dónde las dejan, pero la Chilindrina le explicó que lo que pasa es que la gente se le chispa la sangre por las heridas que sufren en los accidentes y luego se los llevan al hospital de la Cruz Roja, donde los vuelven a rellenar de sangre. La Popis dijo que ya había entendido y que no podía dar dinero, pero que sí podía dar sangre. Pero la verdad es que la muy mensa no había entendido nada, pues luego dijo que teníamos que esperar a que mataran a la gallina. Y cuando yo le pregunté que cuál gallina, ella me contestó que estaba hablando de una gallina que había comprado su tía Florinda la semana pasada. O sea que la muy mensa estaba pensando que podía colaborar con sangre de gallina, sin tomar en cuenta que a los seres humanos solamente se vale rellenarlos con sangre de otros seres humanos. Entonces la Popis preguntó que ella de dónde podía sacar esa clase de sangre. La Chilindrina le dijo: de tus narices. La misma Chilindrina le ayudó dándole un catorrazo. Lo malo fue que Popis no pudo colaborar donando sangre y la muy mensa se fue corriendo rumbo a su casa y diciendo que iba a acusar a la Chilindrina con su tía Florinda. Pues te voy a acusar. Entonces Ñoño llegó, el cual sí colaboró con un billete de 20 pesos para la Cruz Roja. A mí me consta la cantidad porque vi el billete con mis propios ojos. Además, el mismo Ñoño nos dijo claramente que colaboraba con 20 pesos, sabiendo que alguna vez podría suceder que él sufriera un accidente y que lo tuvieran que llevar a la Cruz Roja. Lo malo es que en ese caso los 20 pesos no servirían para nada, pues si Ñoño sufriera un accidente, por lo menos harían falta 2 camillas para levantarlo, y para llevárselo puede que hasta hicieran falta 2 ambulancias, y luego para volver a rellenarlo de sangre, ni con un tinaco. Yo estaba pensando en todo eso cuando salió Kiko de su casa seguido por la Popis. Los dos venían muy decididos, pues la Popis había ido con el chisme de que la Chilindrina le había dado un catorrazo en las narices, y yo hasta pensé que Kiko le iba a pegar a la Chilindrina, pero no, me pegó a mí. Ñoño me ayudó a levantarme, pero cuando busqué a Kiko, el muy cobarde ya había pegado la carrera. Entonces la Chilindrina se dio cuenta de que yo estaba muy enojado y me dijo que me calmara. Luego, como queriendo cambiar la conversación, me preguntó que si yo ya había dado algo a la Cruz Roja. Yo le respondí que no había dado nada, pero que pensaba mandarle algo. La Chilindrina me preguntó que qué pensaba yo mandar a la Cruz Roja y yo le respondí: un herido, y esperé a que regresara Kiko. Antes no había tanta población como ahora, porque entonces nomás estaban Adán y Eva. O más bien dicho, nomás estaba Adán, que fue el primer hombre. Lo que pasó fue que un día se quedó dormido y cuando despertó ya le habían quitado una costilla. Y luego a la costilla le empezaron a salir manos, piernas, cabeza y todo lo demás, menos el pito, hasta que se completó la señorita Eva. Adán y Eva vivían en un lugar muy bonito que se llamaba Paraíso, que era como un bosque lleno de flores, con pájaros, venados y leones, pero los leones estaban amaestrados.
En el paraíso estaba prohibido comer manzanas, pero una vez llegó una víbora llamada serpiente, la cual le aconsejó a Adán y Eva que se comieran varias manzanas, o sea que era una víbora que ya había aprendido a hablar, porque antes las víboras eran tan diferentes que hasta tenían manos. Esto se sabe porque la víbora tentó a Eva, y si no hubiera tenido manos, ¿cómo podía tentarla? Pero Eva no le dijo a Adán que la víbora la había tentado, porque los señores se enojan mucho cuando alguien anda tentando a su mujer. De todos modos, Adán y Eva fueron castigados por desobedientes, y por eso los corrieron del paraíso. El que los corrió fue un ángel que tenía una espada como de las que usaban en la Guerra de las Galaxias. Por encima de eso, todavía recibieron otros castigos. Por ejemplo, Adán tenía que comer el pan embarrado con el sudor que le escurría de la frente. Y a Eva le pusieron como castigo que le doliera mucho cuando tuviera hijos. Pero como no tenían otra cosa que hacer, se pusieron a tener hijos. Al mayor de los hijos lo bautizaron con el nombre Caín, y al segundo con el nombre Abel. Abel era un niño muy obediente y muy bueno. Caín, en cambio, siempre le causó mortificaciones a su mamá. La primera mortificación fue cuando Eva le daba de comer, pues Caín tenía quijada de burro, como Kiko. Y no es lo mismo darle pecho a un bebé común y corriente que a uno que chupa con quijada de burro. Pero la peor mortificación que recibió Eva fue cuando los muchachos estaban más grandecitos, pues resulta que un día Caín se enojó mucho con su hermano y lo golpeó en la quijada, pero cuando el golpe fue tan fuerte que Abel cayó al suelo, y cuando se dio cuenta ya estaba muerto. Después Adán y Eva también se murieron. En la vida hay cosas que son caras porque cuestan mucho dinero, y otras que cuestan muy poco y por lo tanto son baratas. Yo, por ejemplo, soy un niño barato, por eso la Chilindrina me mira con mucha lástima y me dice: Pobre chavito, no te da pena saber que eres tú. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Pues ya muchas veces nos hemos preguntado que qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes. Yo nunca he sabido contestar nada. Los demás sí. A la Chilindrina le gustaría llegar a ser presidenta. La Popis quiere ser actriz de televisión. Ñoño quiere llegar a ser dueño de muchos restaurantes. Godínez quiere ser futbolista. Kiko quiere ser como su mamá. O sea que Kiko es más idiota de lo que pensábamos. Porque hace falta ser idiota para querer parecerse a esa vieja chancluda que nomás pasa regañando a todo el mundo. Además, cuando la gente se hace grande, los hombres deben parecer hombres y las mujeres deben parecer mujeres. O sea que Kiko va a ser de los que se ponen aretes en las orejas. Pero luego Kiko nos aclaró que no, que eso no es verdad. Y además nos dijo: yo solamente me quiero parecer a mi mamá en eso de tener a un hijo como yo. La gente en esta ciudad ya no puede respirar bien porque el aire está muy condimentado. Está claro que el chavo quiso decir que el aire está contaminado. Eso significa que no ha podido oír bien la palabra, lo cual a su vez confirma todo lo que dice en esta página. Pero el profesor Girafales dice que en cambio la gente no se preocupa mucho por otra cosa que está peor cada día, como es el ruido. El ruido sirve para que uno lo oiga, pero lo malo es que también puede servir para que se eche a perder el oído de mucha gente, como sucede en las discotecas. Y no es que sea malo escuchar la música, lo malo es escucharla cuando está a todo volumen. O sea que lo que hace daño es el volumen, y es por eso que por lo que Ñoño siempre anda enfermo, por el volumen que tiene. Además, las discotecas lo que también hace muchísimo daño es el ruido que hacen las motocicletas, sobre todo cuando te atropellan. En la escuela hay una niña nueva llamada Patty, pero de cariño le decimos Patricia Jiménez. Patty se sienta en el pupitre que está atrás del mío, pero el profesor Girafales insiste en que yo debo mirar al pizarrón en vez de mirar a Patty. Lo bueno es que durante el recreo sí me la puedo pasar todo el tiempo mirando a Patty. Cuando ella corre, su pelo se hace así muy bonito. A veces Patty se me queda viendo y entonces yo ya no puedo seguir viéndola.
a ella. Pues quién sabe por qué, pero cuando ella me ve a mí, yo siento algo como no sé. Y cuando se ríe, yo siento lo mismo, pero mucho más. Niños, criaturitas, ya sabían que estamos en México 2023. Uy, sí, yo lo vi en la televisión. México 2023. Dígame a mí, chavo. México 2023 es muy importante porque yo vi en la televisión que bueno, dejémosle el chance al chavo. Que hay que aprender nuestras cosas y que llegábamos y hacíamos mejores y hacíamos que México fuera un país mejor. Y que nos poníamos a hacer México de un país mejor. Claro, es muy importante saber, por ejemplo, lo de México, los rankings de la FIFA y todo eso, porque tenemos el ranking, que es lo importante, que nos dice en qué posición estamos de acuerdo a otros países, y así podemos saber cómo mejorar también en el fútbol, por ejemplo. Así que Argentina está de primero, Francia de segundo y Brasil de tercero, por ejemplo. Chao, Chilindrina, Kiko, en fin. Sí, Argentina con Messi, pero ya no tiene Maradona. Francia a Mbappé, pero lo malo es que tiene a Giroud y a Griezmann. Brasil sin Pelé, pero ya tiene a Neymar Jr., a Vinicius Jr. y falta Junior. Y México está de 15avo. Sí, México es el primero de CONCACAF, el 15avo de los países del mundo. Y con respecto a otros países de Sudamérica, estamos solo por debajo de Brasil, Argentina y Brasil. Así que chúpate esa, niños. Sí, lo importante, todo de la población y cuántos somos, y para ver qué podemos hacer y qué podemos lograr, y en qué posición estamos. Y vamos a ver si les interesa un poco, a ver qué aparece por aquí. Dice que estamos 8,000 millones de personas al anterior 15 de noviembre del 2022. Por eso es importante México 2023, México 23, México es importante. Los más poblados son China e India. Uy, y en China todos son iguales. No, parecen ser iguales, pero no lo son. África es el continente de más rápido crecimiento. Disminuye la población en Europa. Claro, si ahí ni les da por tener hijos porque pasan todo el día trabajando. Y también es bueno trabajar, aunque usted no lo crea. Bueno, sí, yo sé que es bueno trabajar. Yo le voy al Necaxa, pero sí, sé que eso es muy importante por la población y eso. Por eso a México en población y en trabajo, bueno, estamos solo por 126 millones, solo empatados con Japón. Ahí también todos son iguales. Nos supera Rusia y Bangladesh y China e India, y los Estados Unidos siguen siendo los 3 primeros lugares. Así que imagínate, chavo. Y por eso es muy importante lo que comes y todo eso, ¿verdad, Chilindrina? Ay, sí, papá, por eso es mejor comerse muy bien, y las frutas y las verduras, y nada estar comiendo en la calle. Por eso es mejor comerse un huevo que 4 tacos. Pues el chavo tiene razón, porque con la carne toda contaminada y los que la despachan y eso. Sí, mi hijita, que va. Por eso es muy importante apoyar a México 2023. Y que llegábamos y nos suscribíamos a este canal y nos volvíamos a suscribir y compartíamos y dábamos me gusta y otros más me gusta
y todos los me gusta del mundo. Y ya, quizás, sí, sí, sí. Ya con eso hemos terminado. Nos vemos en la próxima edición de nuestro programa favorito a la misma hora y por el mismo canal de YouTube. Eso.